Cansada de su suegra, la invitó a tomar un té juntas. A los minutos se dio cuenta que cometió un error. Sonia Moncada tuvo 3 hijos varones. Los crió y educó sola, pues el padre de los niños falleció en alta mar al naufragar el buque en el que trabajaba como cocinero. Desde ese entonces tuvo que reponerse rápidamente y luchar para mantenerlos a como de lugar. Fue lavaplatos, luego ayudante de cocina en un restaurante para luego convertirse en la cocinera principal. Había escalado a lo más que podía, pues el sueldo era muy bajo. A propósito, acostumbraba a salir muy tarde. Esperaba que los clientes del restaurante se marchasen. Al ser un restaurante caro, muchos de los comensales que salían de las grandes oficinas del centro financiero apenas y le daban unas cucharadas o mordidas a los filetes finos de la más alta calidad. Sonia observaba a los clientes comer sin preocupación alguna, mientras que ella en casa pensaba que tenía 3 hombrecitos que esperaban hasta altas horas de la noche para que pudiesen comer. Se ofrecía a lavar y ordenar todo con el fin de acomodar la comida en un tupper. Tomaba las presas y pacientemente las limpiaba, al igual que el arroz, las papas y hasta ensaladas que ni siquiera los comensales tocaban. Lo hacía en ausencia de todos, pues a veces había sentido vergüenza. Sin embargo, por más de 15 años había venido haciendo lo mismo. Sus hijos crecieron sanos y fuertes y la esperaban hasta las casi 1 de la mañana a que llegara para que los alimentase. Iba a los mercados donde se hacían trueques para conseguir ropa, desde abrigos hasta ropa para su escuela. Afortunadamente, en Salta, Argentina, los niños iban a la escuela con ropa de calle normal, zapatillas blancas y un mandilón blanco. Para los días lluviosos les había confeccionado ella misma unas capas con gorras, las cuales eran de plástico. Nadie nunca notó la diferencia, pues Sonia siempre se las arregló para incluso ponerles una que otra marca en los cuellos de las camisas. Siempre tuvo esos cuidados para que nadie se burlase de sus hijos. Conforme fueron creciendo, la humildad y la simplicidad con la que vivían les sirvió para forjar un carácter inquebrantable ante cualquier momento en los que ellos tendrían que tomar buenas decisiones. Tuvieron épocas de rebeldía, pero ella los había criado no solo dándoles lo mejor que podía, sino también les enseñó a valorar las cosas. Todo con amor, pero también con carácter. ¿Qué más habían podido pedirle a una madre viuda, golpeada por la realidad y la adversidad de tener que enfrentar la vida con sus 3 hijos? Como suele ser, el tiempo es amigo de quien se esfuerza y no desmaya. Así sería con ella. El mayor de sus hijos se graduó de maestro en matemáticas y se capacitó tiempo después para enseñar en la universidad. Así lo hizo y el día que cobró su primer sueldo, se fue a casa lleno de cosas que había comprado. Le compró una cama nueva a su madre, una máquina de coser nueva, pues ella jamás había dejado de coser. A sus 60 años, doña Sonia Moncada aún seguía trabajando. El segundo de sus hijos se graduó de biólogo marino y por sus calificaciones obtuvo un puesto de trabajo en el estado. Este ostentaba un mejor pago y con su primer sueldo mandó a terminar de construir su casa. Mes a mes se apoyaban para que vivieran lo mejor que podían. Atrás habían quedado las noches en las que su madre les tenía que poner un plástico encima mientras ellos dormían para que no se mojasen por las goteras y los huecos que tenían su techo. El último de sus hijos estudió para ser mecánico de aviones y terminó trabajando en un taller de mantenimiento de aviones de una empresa de transporte de carga aérea. Doña Sonia veía cómo los frutos de sus esfuerzos habían dado resultado. Realmente había valido la pena todo el esfuerzo. Con el tiempo, los 2 hijos mayores se comprometieron, no sin antes dejar bien a su madre, y la sacaron del trabajo en el que había estado por muchos años. Con tristeza y nostalgia, Sonia recordaba sus días en los que había vivido el día a día con el corazón en la mano. Estaba orgullosa de sus hijos, había hecho un buen trabajo y nada le daba más tranquilidad que todos ya tenían una herramienta con que defenderse en la vida.
pero ella no imaginaba que su tranquilidad pronto sería interrumpida por algunas malas decisiones de su último hijo, Marco. Marco tenía 20 años cuando, ni bien ganó su primer pago, pagó los servicios que habían estado vencidos por años. El agua lo tomaban de una vecina, al igual que la luz y el internet, pero al estar trabajando, él pagó para que tuviesen sus propios servicios. Un día Marco, al ser el último hijo de doña Sonia, trajo a una joven a su casa. Se la presentó a su madre como su novia y pues ella no tuvo inconvenientes en conocerla. Hablaron un poco sobre sus vidas y la conversación ese día se hizo amena. Nada parecía extraño ni se presagiaba lo que ocurriría tiempo después. La muchacha iba a casa de doña Sonia casi todos los días. Poco a poco empezó a tomar confianza hasta que en un momento se hizo de la cocina, de la ducha y de casi cada espacio de la casa. Es más, empezó a vivir allí. A doña Sonia no se le ocurrió nada malo, pues si Marco se iba, se quedaría sola. Era una de esas decisiones difíciles. Por ese motivo, no dijo nada cuando una noche la novia de su hijo se quedó a dormir. Desde allí, la joven atendía al hijo de Sonia y no tuvo problemas. Sin embargo, los obstáculos se suscitarían un día mientras Sonia regresaba del mercado y descubrió a la que era su nuera coqueteando con unos muchachos en una esquina. Nunca había pasado por una situación igual. Temía decirle algo a su hijo por su reacción y porque quizá él pensaría que su madre solo buscaba hablar mal de su mujer. Mientras cocinaba la suegra con la nuera, Sonia observaba la hipocresía con la que la muchacha cocinaba. Le empezó a tener resentimiento, pues ahora buscaba forma de salir de la casa como del lugar con el fin de ir supuestamente a comprar. Pero Sonia la había seguido varias veces. Todo llegaría a explotar cuando Sonia no resistió más y le dijo que se tenía que comportar, pues si no ella misma le diría a su hijo que andaba de coqueta con los vagos de la esquina. Por supuesto, y como era de esperarse, a la joven no le gustó nada lo que su suegra le había dicho. No lo negó, pero tampoco se quedó callada. Una discusión empezó allí mientras Marco, el hijo de Sonia, aún no llegaba. Desde ese entonces, Sonia no le despegaría los ojos a la mujer de su hijo, pues temía lo peor. Hasta que un día, Sonia la siguió solo para descubrir que estaba con otro muchacho coqueteando. Ella no resistió más y se le puso enfrente para que tuviese vergüenza y le dijo que de su hijo no se burlaría, que ella se lo contaría todo apenas él llegase. A la muchacha pareció no importarle, pero justo un día antes de que su hijo llegase de reparar una avioneta en un pueblo cercano, la nuera llegó a casa y buscaba conversar con Sonia. Por supuesto, intentaría convencerla de que no le dijese nada a su hijo. Se le puso enfrente y muy tímidamente le preguntó si podían hablar un momento. Para ese entonces, Sonia estaba muy decepcionada. Sin embargo, algo la tenía entre la espada y la pared. La joven, tras luchar para convencerla, al final le dijo si podrían tomar un té y conversar, pues ella estaba muy arrepentida. Sonia no parecía prestarle atención. En su semblante le parecía preocupar algo más. Sonia por fin decidió escucharla. La muchacha fue rápidamente a la cocina, de su bolsillo tomó una cápsula, la abrió y sacó lo que parecía ser un polvo. Lo vertió muy rápidamente y en una copa la mezcló y la sirvió. Se sentó junto a ella y le pidió perdón. Agregó que no quería perder a su hijo, que por favor le perdonase. Mientras ella le hablaba, no dejaba de mirar la copa en la cual le había servido. Esperaba que se la tomase pronto, pero Sonia no tenía mucho deseo de tomar el té. Tras unos segundos de silencio, Sonia le expresó su pesar. Le dijo que ella jamás había esperado que alguien le hiciese eso a su hijo. Ella se había sacrificado tanto por él que no merecía que le pase lo que le estaba pasando. Con el transcurrir del tiempo, la muchacha empezó a ponerse nerviosa, pues no sabía cómo decirle a Sonia que su té se estaba enfriando. Sonia entonces le diría algo que la dejaría en shock a la muchacha. Sonia parecía estar tomando valor para decirle algo, una confesión que a nadie más se lo había dicho. Ella dijo: yo sé que tú y yo no hemos congeniado, pero una cosa te digo, que si realmente amas a mi hijo debes respetarlo. La vida un día te mostrará la recompensa de todo lo que has hecho. Yo, hija, te comprendo
Eres joven y creo que te comprometiste muy rápido. Tienes que estar bien segura de lo que sientes por mi hijo, porque Marco no se merece que le hagas eso. La muchacha, por increíble que pareciera, se había envuelto en las palabras sinceras de Sonia. Por un momento olvidó que le había vertido un polvo a su suegra. Entonces le pidió perdón y seguido de esto empezó a llorar. Yo, señora, no he querido que las cosas sean así, pero usted tiene mucha razón. Ambas miraban a través de la mampara de vidrio mientras se había alargado a llover. Yo, hija, quiero decirte que por favor recapacites. Marco es un buen hombre, yo lo he criado y es un hombre derecho. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Dígame, señora, lo que usted me diga yo lo haré. Hace 2 meses he sabido que moriré. Tengo una enfermedad en la sangre y no hay cura. No quiero preocupar a mis hijos, no tengo miedo a morir. Lo que me da miedo es dejarlos a la deriva, a merced de las decisiones de alguien más. Pensé ver a Marco en el altar con una familia sólida, pero temo que no me alcanzará el tiempo para verlo. Al terminar de confesarle lo que realmente pasaba, la muchacha no paraba de llorar, pero entonces la vio tomar un sorbo de té que ella misma le había preparado. Sonia caminó sin prestar atención a lo que la nuera le iba a decir, pues el ruido de las calaminas no le dejaban escuchar ya. Sonia se tomó todo el té y caminó hacia afuera para disfrutar de la lluvia, mientras la muchacha observaba con miedo. Ahora tenía que decidir. Dentro de poco el medicamento haría efecto. Pero, ¿qué le había dado en el té que la tenía muy preocupada? La muchacha corrió tras ella y le dijo: «Tenemos que ir al hospital, Sonia». «¿Cómo así?», respondió ella. «No pregunte, vamos, te lo suplico. Acabo de cometer un error, vamos por favor». Sonia no entendía por qué la muchacha tenía prisa por llevarla al médico. Entonces la joven añadió: «Pues veo que estás muy pálida», dijo esto muy nerviosa, usando su último recurso para convencer a Sonia de ir al hospital. Esto último realmente terminó por convencerla, pues Sonia sabía que estaba mal. Mientras estaban en el auto, Sonia le diría algo más. «Te tengo que confesar algo también». La observó por unos segundos mientras la muchacha le decía al taxista: «Apúrese por favor. Por eso no has salido embarazada, porque te estás tomando las pastillas, ¿verdad?» «¿Pastillas? ¿Cuáles pastillas?», preguntó la muchacha. «Pues estas». Al instante Sonia sacó de su bolsillo unas cápsulas. La muchacha, al ver el frasco, pareció reconocerlas y se puso pálida. Sonia agregó: «Te las he cambiado por hormonas, porque tú sabes que Marco quiere ser padre». La muchacha tomó respiro y, entendiendo lo que había pasado, añadió: «Sí, claro, yo me las estaba tomando». Agitada, abrazó a Sonia y repetía: «Sí, por supuesto que sí, eran mis pastillas anticonceptivas». «Bueno, probablemente estés embarazada», dijo Sonia muy animada. «Puede que sea así, menos mal las cambiaste, porque yo también quiero ser madre. Una madre como tú, Sonia. Te admiro mucho y te quiero mucho». Y diciéndole esto, llorando, la abrazaba. Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.